Muy bien, continuando con el tema de oscilaciones o vibraciones, ahora vamos a ver lo que es el tema de oscilaciones forzadas. Ya, en el anterior punto habíamos visto lo que son oscilaciones libres, es decir, a partir de una pequeña excitación que se le da al sistema, este va a empezar a oscilar. Muy bien, aquí como pueden ver, una oscilación forzada es una fuerza sinusoidal que está sobre el cuerpo. ¿Ya? Aquí pueden ver. ¿No? Aquí se tiene lo mismo que hace rato. Se tiene el peso del cuerpo, la fuerza del resorte, pero en este caso se aumenta una fuerza. Esta fuerza tiene una amplitud. ¿No ve? Esa amplitud está dada por esta P sub M y también es sinusoidal. Y tiene una frecuencia omega sub F. ¿Qué quiere decir esto, esta frecuencia omega sub F? Que esto no es lo mismo que la frecuencia natural, pero sí pueden ser iguales. Y les voy a explicar qué sucede cuando son iguales y también cuando no son iguales. El caso más simple que les he explicado en clases presenciales, esta oscilación es como un columpio, ¿ya? ¿Qué sucede en una oscilación libre? ¿Ya? Esto es una oscilación libre. Si ustedes estaban en un columpio y digamos se han recorrido hasta atrás con sus pies, ¿no ve? De puntitas, cuando de puntitas, y se sueltan, ¿no ve? Elevan sus pies, entonces, ¿qué va a pasar? Se sueltan y ustedes van a empezar a ir hacia adelante, van a volver hacia atrás, van a ir hacia adelante y vuelven hacia atrás. ¿No ve? Esto es una oscilación libre. No hay nadie que les esté empujando. Ustedes se han dado un propio movimiento y han dejado oscilarse. ¿No ve? Todo este sistema está dado bajo una frecuencia natural. Esta frecuencia natural dependía de qué cosas? De la rigidez del sistema y de la masa del sistema. Ya, eso es una oscilación libre. ¿Qué es una oscilación forzada? Una oscilación forzada ya es cuando existe un agente externo que te empuja, ¿no ve? Que te añade una fuerza. Porque esto que ven aquí es una fuerza oscilante o una fuerza forzada. ¿Ya? Mismo caso, ustedes están hasta atrás, se elevan y vuelven a hacer su movimiento, ¿no ve? Y eso estaba dado bajo la frecuencia circular natural. Pero ahora imaginen que tienen un amigo que les va a empujar constantemente, ¿ya? Es decir, ustedes empiezan aquí, van hasta aquí, vuelven aquí, van una vez más y vuelven, y aquí esta persona recién les empuja. Aquí les empuja con una fuerza P sub M, ¿no ven? Entonces ustedes vuelven a ir aquí, van aquí otra vez y aquí. Aquí la persona otra vez les vuelve a empujar, ¿no ve? Con esta misma fuerza. Si se dan cuenta, ustedes cumplen su ciclo así. Van aquí y ahí. Ahí cumplen un ciclo, ¿no ve? Luego vuelven a ir y vienen aquí. Después de cumplir dos ciclos, la persona les empuja, ¿no ve? Entonces, la frecuencia circular con la que les empuja la persona no es igual a su frecuencia natural, ¿no ve? Estas son distintas. ¿Qué pasa cuando son iguales? Cuando son iguales, el sistema se comporta así. Ustedes empiezan aquí, van hasta aquí, llegan acá y en aquí la persona les empuja con esta fuerza. ¿Lo ve? Y luego vuelven a ir, vienen acá y la persona les vuelve a empujar aquí. En este caso, la frecuencia forzada es igual a la frecuencia natural. ¿Ya? Puesto que estos dos valores se relacionan como, ¿no ve? ¿Qué era el periodo? El periodo era 2 veces pi sobre esto. El periodo de estos dos va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, estos dos son iguales. Cuando esto sucede, se dice que el sistema está en resonancia. Y esto es sumamente peligroso para cualquier sistema. Porque imaginen aquí, ¿qué pasa si ustedes están en el columpio constantemente? ¿No? Empiezan aquí, van aquí, y la persona les va empujando continuamente. Poco a poco ustedes van a ir incrementando su trayectoria, ¿no ve? Y se van a caer en algún punto. Lo mismo sucede con motores u otros equipos. Cuando entran en resonancia su frecuencia natural con la de algún agente externo, muchas veces se van deteriorando y van agotando su vida útil. Entonces, algo que se busca es evitar la resonancia. Ya, pero eso ya es un tema más de especialización. Lo que importa aquí es que se llega a estas expresiones. De aquí podemos llegar a esto. ¿Ven? Por la segunda ley de Newton. Hacia abajo va a ser positivo, por lo tanto.
la fuerza del resorte va a ser A menos K por X estática más X hacia arriba, ¿no ve? Negativo. Más a ver, perdón. Menos K por X estática más X dinámica más el peso más esta fuerza P oscilante es igual a la masa por la aceleración. Este peso de aquí es igual a esta componente estática, por lo tanto me va a quedar menos K por X más P es igual a la masa por la aceleración. Y de todo esto se llega a esto, masa por la aceleración más K por X es igual a la fuerza oscilante, Pm seno de la frecuencia forzada por T. ¿No ve? Y esa es la expresión que tenemos aquí. Ya. Esto lo han visto con el docente, igual pueden verlo en el libro. Está explicado, solo tienen que leer. Ya. Esta es una solución, no, perdón, esta es una ecuación particular, no, perdón, una ecuación diferencial no homogénea. Ya. Sus resoluciones están en el libro. Sin embargo, lo que más importa es que se llega a estas expresiones. ¿Ya? Esta Pm es la fuerza forzada, esta K es la constante de rigidez del resorte, o la constante elástica del resorte, o bien la constante elástica de todo el sistema, ya sea un cuerpo rígido u otro. Esto representa la frecuencia forzada y esto representa la frecuencia natural. ¿Qué pasa cuando estas dos se igualan? Todo este término va a valer 1. 1 menos 1, 0. Este valor Pm sobre K, todo sobre cero, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente infinito. ¿No? Y por eso es que les he dicho que cuando un sistema entra en resonancia, se tiende a la amplitud, se tiende a ir a las nubes, es decir, crece de manera descontrolada. Muy bien. Ahora, esto se puede reemplazar en función de esto, en vez de eso. Ya, ¿esto qué representaba? Esto era la fuerza forzada, ¿no ve? La fuerza forzada. Y esto representa la constante del resorte. Ya, este es un desplazamiento externo. Ya es un equivalente de estos dos. Está dado por la ley de Hooke. Recuerden la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que una fuerza es igual a una constante del resorte multiplicado por la deformación que sufre esto. ¿Ya? De esto se puede llegar a esto. ¿Ya? Esto es como su equivalente. Este te quiere decir cuánto es el desplazamiento externo que te está dando alguien a tu sistema, ¿no ve? Ahorita les voy a sacar la imagen del libro para que puedan entender. Esto lo voy a anotar como un desplazamiento forzado. Ya, ahorita se los busco la imagen para que entiendan. Ya, muy bien. Esta era la imagen de la que les hablaba. ¿No ve? La primera ecuación relaciona una fuerza externa, una fuerza forzada, y la constante del resorte del sistema o la constante de rigidez del sistema. Y la segunda representa un desplazamiento forzado. Y eso lo pueden ver aquí. Aquí no necesariamente hay una fuerza, ¿no ves? Sobre el resorte. Ya, sino aquí hay un desplazamiento. ¿Qué pasa? Que este es un cilindro que tiene, digamos, una palanca acá, ¿no ven? Una palanca. Y esto va girando continuamente con una frecuencia forzada multiplicado por un tiempo, ¿no ven? O va girando continuamente con una frecuencia forzada, W sobre R. ¿No ven? Entonces, a medida que esto baja, esto aquí noten cómo está bajando, le emite un desplazamiento a lo que es el cuerpo, ¿no? Ve un desplazamiento externo, ¿ya? Sin embargo, esto les va a decir el ejercicio o los ejercicios, ya sea una fuerza externa o un desplazamiento forzado. Ya, otra cosa más. Esto viene en ecuaciones, como se han dado cuenta. Digamos, pueden tener un desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es igual al desplazamiento máximo multiplicado por el seno de la frecuencia forzada multiplicado por el tiempo. El que acompaña al tiempo siempre es la frecuencia forzada.
puede que haya algún problema que les dé el desplazamiento así, digamos 0,75 multiplicado por el seno de 2 por el tiempo. ¿No ve? Digamos que puede haber un problema así y les dice determine la frecuencia forzada. O uno de los datos que nos puede faltar es la frecuencia forzada. Ya entonces, esto es el desplazamiento forzado. ¿Lo ve? El que acompaña el tiempo siempre es la frecuencia forzada. Al igual como les mostré en oscilaciones libres, aquí el que acompañaba el tiempo en oscilaciones libres era la frecuencia circular natural. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de problemas. Voy a usar esto. Esto más. Esto no es como que necesiten mucho. Ya, muy bien. Vamos a hacer este. Dice, un bloque de 50 kilogramos se conecta a un resorte de constante K, 20 kilómetros, y puede moverse sin fricción en una ranura vertical de la manera mostrada. Sobre él actúa una fuerza periódica, donde la frecuencia forzada circular es de 18 radianes. Si la amplitud de movimiento es de 3 milímetros, determina el valor de P. Muy bien, ¿qué es lo que me pide? Determinar. Tengo que determinar P sub M. ¿Dónde encuentro una ecuación que me relacione P sub M? La que hemos visto hace ratos. X sub M es igual a la fuerza forzada constante del resorte, 1 menos la frecuencia forzada, frecuencia natural, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, de aquí lo que me pide es P sub M. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Me da de dato la masa del bloque, la constante K del resorte. Esto sí tengo de dato. ¿Qué más? Sobre él actúa una fuerza periódica de magnitud, esa magnitud, donde la frecuencia circular forzada es 18 radianes. Esto tengo de dato. Si la amplitud de movimiento, esta es la amplitud de movimiento, vale 3 milímetros, es dato, determina el valor de P. ¿Qué es lo que me falta? La frecuencia natural. ¿Ve? Es un sistema de masas de sorte simple, por lo tanto la frecuencia natural, frecuencia circular natural está dado bajo esta ecuación, raíz de K sobre M. Luego entonces determino esto, despejo ello y ya está resuelto. Veamos cómo está hecho aquí. ¿Lo ven? Se apoya en la ecuación. Ya. En esta ecuación, determina la frecuencia circular natural para el sistema simple masas de sorte y de aquí despeja lo que es la fuerza forzada. Reemplaza y obtiene este resultado de 11,4 newtons. Y eso es todo. Como viste, simplemente es reemplazar. Vamos a ver otro problema. Un bloque A de 8 kilogramos se desliza en una ranura vertical sin fricción y se conecta a un soporte móvil mediante un resorte AB. Ya, esta es la gráfica. De constante K 120 y se sabe que el desplazamiento del soporte es... El desplazamiento del soporte está dado por esta expresión de aquí. A es igual a AM por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo, donde la aceleración máxima es de 1,5 metros por segundo al cuadrado y la frecuencia forzada es de 5 radianes. Determine el desplazamiento máximo del bloque, la amplitud de la fuerza fluctuante que ejerce el resorte sobre el bloque. ¿Qué es lo que me pide? Desplazamiento máximo del bloque A, es decir, quiere la amplitud de movimiento. Esto para el inciso A. Para el inciso B, la amplitud de la fuerza fluctuante que ejerce el resorte sobre el bloque. Es decir, quiere esta fuerza. ¿Cuánto valen estas dos? Ya, para esto podemos utilizar dos ecuaciones, como les había mencionado. Podemos utilizar o esta primera o esta segunda. ¿Ya? Esto lo voy a posar. Muy bien. Cualquiera de esas dos podemos utilizar. En este caso, esta primera no me conviene. ¿Por qué? Porque me pide estos dos incógnitas, una ecuación, no puedo determinar nada. Entonces podemos utilizar esta segunda, ¿ya? Vamos a utilizar esta. Pero para esta, ¿qué me hace falta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Esta frecuencia natural, por ejemplo, sí la tengo. ¿Lo ve? 5 radianes. Esta frecuencia forzada, perdón. Esta frecuencia circular natural a partir de esta ecuación para sistemas de masas de sorte simples. ¿Qué es lo que me faltaría? Me faltaría este desplazamiento forzado, ¿ya?
Pero ¿qué es lo que me da como chanchulla? Me da una ecuación así. Me dice que la aceleración máxima de este desplazamiento forzado es de 1,5 metros por segundo cuadrado. Ahora recuerden, estas expresiones que hemos obtenido aquí, ya sea para velocidad máxima o aceleración máxima del cuerpo que oscila, igual se puede utilizar para lo que son aceleraciones, velocidades o desplazamientos forzados. Entonces, esta ecuación la puedo utilizar así. La aceleración máxima va a ser igual a la frecuencia forzada al cuadrado multiplicado por el desplazamiento forzado. ¿Ya? Entonces, esto es válido, ¿ya? Se puede hacer eso. Si me da la aceleración de un movimiento forzado, puedo relacionarlo con la frecuencia de la fuerza forzada y el desplazamiento forzado. ¿No ve que estaba dado por esto? De aquí esto tengo y tengo esto. Y eso es lo que vemos acá. Se reemplaza y se obtiene 0,06 metros. Muy bien, entonces simplemente eso era lo que teníamos que hacer. Se reemplaza y se obtiene esa amplitud de movimiento. Muy bien, hasta ahí los ejercicios de oscilaciones forzadas. Ahora vamos a ver lo que son oscilaciones amortiguadas. Las oscilaciones amortiguadas son de este tipo, ¿ya? Es decir, se tiene un resorte, se tiene una masa y aquí se tiene un amortiguador. El amortiguador más común que se suele ver en los libros es este, es de un sistema embolopistón. Aquí hay un fluido viscoso, ¿ya? ¿Cómo es que funciona este objeto? ¿Qué pasa si ustedes imprimen una fuerza hacia abajo? ¿No ve? Todo este fluido no quiere mantenerse comprimido y el sistema está hecho para que este fluya, ¿no ve? Para que vaya a través de las paredes del cilindro y acabe aquí. Pero en todo ese trayecto pierde movimiento. Es decir, no pierde movimiento, sino hace perder energía al sistema, ¿ya? Y el sistema con menos energía tiene menos movimiento. Así que el cuerpo puede bajar hasta aquí abajo, luego puede subir, pero ya no tan arriba, va a bajar, pero ya no hasta aquí abajo, sino va a bajar menos. Va a ser así, ¿ya? El cuerpo se puede comportar así. ¿Ya? Es decir, baja, sube, baja, así. Así continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cuerpo se va a detener completamente. Por eso es que estas son oscilaciones amortiguadas. ¿Qué más? Al igual que en un resorte, este no quiere que lo compriman. ¿Lo ve? En este caso, el resorte no quiere que lo jalen. Su fuerza es así ya. Este cuerpo no quiere que lo compriman. Entonces, su fuerza igual, contraria al desplazamiento. Ya, pero en este caso no está dado por la ley de Hooke, como en este caso. Era K por X estática más X dinámica, ¿no ve? En este caso su fuerza está dada por la constante de amortiguamiento C multiplicado por la velocidad, que está dado por X con puntito. Eso pueden ver aquí. Ya, igual que en el otro caso, utilizamos la segunda ley de Newton, hacia abajo positivo. ¿Quiénes van a ser positivos? El peso más esta fuerza del resorte menos K por X estática menos K por X dinámica igual a la masa por la aceleración. De un análisis estático, esto se simplifica con esto y se tiene esto. Uy, antes que nada, el peso hacia abajo positivo. Esta fuerza del émbolo negativo. Ya, así se ve. Mando de negativo a la derecha todo como positivo y voy a tener esto. Masa por la aceleración más el amortiguamiento por esto, más K por X igual a cero. Y esa es la expresión de un movimiento amortiguado. Ahora, ojo, esta no es la única. Hay otra expresión que no está en la bibliografía, pero que es igual de importante. Y es la siguiente que voy a anotar aquí. Aquí le voy a anotar O X más 2 veces beta por X con puntito más la frecuencia natural al cuadrado por X. Ya, y esto es una expresión igual, ¿ya?
Esta es una expresión igual que se encuentra en otra bibliografía. Esto es en sí una ecuación con la que se compara esta, ¿ya? Es decir, para determinar la frecuencia natural del sistema, ¿qué es? Si desarrollamos esto, x dos puntos más c sobre la masa por x con puntito más k sobre e por x, esto es igual a cero. Comparando, la frecuencia natural al cuadrado sería igual a k sub m y 2 veces beta es igual a c sobre m. Y ustedes me dirán, ¿para qué es que me sirve esto? ¿O por qué sirve? ¿Para qué tipo de problemas se utiliza? Y es que a veces se busca determinar lo que es C sub C. ¿Qué es esto? El coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿ya? Este es el coeficiente con el que el sistema se estabiliza más rápido, ¿ya? Y eso lo vamos a leer ahorita. ¿Cuál es la condición para poder obtener esto? Que beta al cuadrado sea igual a la frecuencia natural al cuadrado, ¿ya? Para eso es que me sirve esta segunda disposición. Y por eso es que lo veo importante nombrarlo. Muy bien. En este tipo de problemas, bueno, en este caso, en el sistema amortiguado u oscilaciones amortiguadas, se tienen o se pueden topar con tres soluciones distintas. Es decir, un caso de sobreamortiguamiento, amortiguamiento crítico o críticamente amortiguado y un subamortiguamiento. ¿Dónde está la diferencia? Aquí tienen, recuerden que esto es una ecuación diferencial, ¿ya? Es una ecuación diferencial homogénea. En este caso, si buscan la solución a esta ecuación, se van a topar con tres soluciones. En este caso, el primero, sobreamortiguamiento o amortiguamiento crítico. Las raíces de esta ecuación van a ser reales y distintas, ¿ya? Y está dado por esto. No nos interesa tanto este caso. El amortiguamiento crítico. La ecuación característica es esta. Para ello tienen que ver un poco de ecuaciones diferenciales. Pero lo que más importa aquí es que se tiene una sola ecuación, no, perdón, una solución, dos soluciones iguales. Esa es la palabra, dos soluciones iguales. Y el subamortiguamiento, donde se tiene dos soluciones imaginarias. Ya, ahora sí. ¿Cómo es que se dibuja un movimiento amortiguado, no, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado? Esto es la amplitud, ¿ya? Y esto es uy, qué feo. Esto es el tiempo. Aquí, quiero que lean esto más. El amortiguamiento crítico. El movimiento que se obtiene es otra vez no vibratorio. Los sistemas críticamente amortiguados son de especial interés en aplicaciones de ingeniería, pues vuelven a su posición de equilibrio en el tiempo más corto posible sin oscilación, ¿ya? Y un sobreamortiguado no lo hace así. Miren, aquí dice, el sistema sobreamortiguado vuelve a su posición de equilibrio después de un tiempo finito. Ya. Vamos a ver el primer caso. Un movimiento sobreamortiguado, digamos que empieza aquí. Es así, se comporta así. Su amplitud es esta, ¿no ves? La amplitud, y a través que pase el tiempo, esta amplitud va a decrecer con ayuda del amortiguador. Y va a llegar a su punto de equilibrio en un tiempo, digamos, 1. Un movimiento amortiguadamente crítico se comporta así. Empieza en la misma amplitud, pero llega a la posición de equilibrio mucho más rápido. Ya, digamos que ahí. Y eso es un tiempo 2. Por eso es que es el más buscado. Y un subamortiguamiento es un movimiento no tan así, que se detiene tan abruptamente, sino es un comportamiento de esta manera. Es decir, empieza aquí, luego baja hasta abajo, sube un poco, así, y en algún punto llega al equilibrio, digamos en un tiempo 3. ¿Ya? Esos son los tres casos que se tienen. El amortiguadamente, sobreamortiguado, amortiguadamente crítico y el subamortiguado. Las ecuaciones que dirigen estas tres están aquí, pero no son tan importantes. ¿Qué más? La frecuencia de amortiguamiento también, al igual que les expliqué aquí en las frecuencias forzadas, es distinta a la frecuencia natural del sistema, ¿ya? Y es esto. La frecuencia de amortiguamiento. La frecuencia de amortiguamiento se relaciona con la frecuencia natural mediante esta expresión. Esta sé que representa. Representa el coeficiente de amortiguamiento. Y esta C sub C representa
Igual, el coeficiente de amortiguamiento, esto lo voy a copiar y me da flojera. Esto, no, dirección de luz. Esta se presenta, ay, perdón, el coeficiente de amortiguamiento, ay, ya. Esta se presenta el coeficiente de amortiguamiento, pero en este caso, crítico, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se obtiene este amortiguamiento o este coeficiente de amortiguamiento crítico? Esto está dado bajo ecuación, dos veces la masa por la frecuencia natural. Pero esto solo para sistemas de masa resorte simples. ¿Ya qué quiere decir esto solo para sistemas de masas resorte simples? Para un resorte K, una masa M y un amortiguador con constante C, con coeficiente de amortiguamiento C. ¿Ya? Este es un sistema de masas resorte simple amortiguado. ¿Ya? Y aquí más una gráfica que les explica cómo es el comportamiento de un movimiento amortiguado. No, subamortiguado. ¿No ve? Empieza arriba, no tan abajo y poco a poco va decreciendo. Y digamos, si lo quieres agarrar en un instante determinado del tiempo, puedes utilizar esta ecuación. Digamos que lo quiero agarrar al primer segundo. Entonces, emplazas aquí, dependiendo de la masa, el coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia circular amortiguada, te va a dar un valor y te va a decir cuánto es la amplitud en este determinado instante. Muy bien, vamos a ver un ejercicio para asimilar esto. Es igual al que hemos visto hace ratos. Una base, pero en este caso está conectada a un resorte y a un amortiguador. Dice, una base uniforme de masa M se sostiene por medio de un pasador en A y un resorte de constante K en B. Y se conecta en D a un amortiguador de coeficiente de amortiguamiento C. Determina en términos de masa, constante de resorte y coeficiente de amortiguamiento para pequeñas oscilaciones la ecuación diferencial del movimiento, el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Qué es lo que me pide el inciso A? Quiere que llegue a una ecuación diferencial de este tipo. ¿No ve? Como hemos hecho aquí, quiere que llegue a una ecuación diferencial parecida a esta. A esta. Perdón, a esta segunda. ¿Ya? Y el inciso B, el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ya? No podemos utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque no es un sistema de masas de sorte simple. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la inciso A, hallar la ecuación diferencial. Al igual que lo que hemos hecho hace datos, tengo que hacer lo mismo, ¿ya? Solo que en este caso tengo un amortiguador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la base va a bajar, va a llegar aquí, luego va a subir, va a bajar y en un punto se va a estabilizar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Muy bien, vamos a empezar haciendo el análisis dinámico. ¿No ve? Esto te permite obtener esa ecuación diferencial. Estoy haciendo por el segundo método. Si se dan cuenta, aquí tenemos un resorte vertical. ¿Cuál era el segundo método? El segundo método era este. ¿Dónde está? Este. ¿Qué hacías? Despreciabas la masa del cuerpo rígido y las componentes estáticas del resorte. Ya. Por eso es que aquí no estoy tomando en cuenta la masa del cuerpo y las componentes estáticas del resorte. Ya. ¿Hacia dónde estamos desplazando el cuerpo? Hacia aquí, en sentido horario. Horario entonces va a ser positivo. Muy bien. Fuerza por distancia. Esta es la fuerza multiplicado por esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? L medios. Muy bien, entonces va a ser menos K por X1 por L medios menos C por X2 por L. En este caso, del resorte, su fuerza está dada por la ley de Hooke. Para el amortiguador, su fuerza está dada por esta expresión. El coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad en el punto que estoy analizando. ¿Ya? En este caso lo estoy nombrando como X puntito 2. ¿Ya? Aquí, una cosa más.
Este X1 representa cuánto se ha estirado el resorte en uno. Y este X2 representa esta otra distancia. Esto es X2. Y esto me va a servir. Van a ver por qué. Ya. Esto es igual al momento de inercia respecto al punto de rotación, siempre respecto a este punto, por la aceleración angular. Estos de negativos van a pasar como positivos y se iguala a cero. Muy bien, vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Para qué? Recuerden que les he dicho, tenemos que llevar esta expresión, todo esto, a una expresión así, donde se tenga solo tita más 2 veces beta por tita velocidad más la frecuencia natural al cuadrado por tita igual a cero. Tenemos que llegar a esto, ¿vale? Y lo mismo, las x se convierten en titas. ¿Cómo? Mediante un análisis trigonométrico. Ya. Primero, para x1, aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Ve? Ahí se tiene un triángulo rectángulo. Ya. Este lado es x1, aquí está su ángulo recto, la hipotenusa vale e de medios. Seno de tita, cateto opuesto sobre el adyacente. Despejando este cateto x1, vamos a llegar a esto. Para x2 es lo mismo, ya, pero en x2 hay que hacer algo más. Hacemos lo mismo, ¿no ve? Llegamos al igual que x1 a una ecuación que me relacione x2 con tita. Pero yo no quiero este x2, yo quiero x2 con puntito, es decir, x2 derivada. Entonces derivamos x2. Derivada del desplazamiento en 2 va a ser la velocidad en 2. Derivada del desplazamiento angular, velocidad angular. ¿No ve? Entonces, eso es lo que de verdad necesito. Esto de aquí. ¿Qué más? El momento de inercia. ¿De quién? De la base. ¿Respecto a qué punto estás rotando? Respecto a su base. Por lo tanto, el momento de inercia, 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Reemplazamos. Hacemos todo el reemplace correspondiente y llegamos a esta expresión que les he dicho, ¿no ven? Esto va a representar 2 veces beta y esto es la frecuencia natural al cuadrado. Todo esto en sí, todo esto de acá, es la frecuencia, no, perdón, es la ecuación diferencial que estaba buscando. Muy bien, para el amortiguamiento crítico, recuerden, se obtiene cuando beta al cuadrado es igual a la frecuencia natural al cuadrado. Desarrollando y despejando este coeficiente de amortiguamiento crítico, vamos a tener esto, que el coeficiente de amortiguamiento crítico vale la raíz de K por M sobre 3. Muy bien, vamos a ver el último caso, oscilaciones forzadas amortiguadas. Este caso es el que combina los tres que hemos visto, oscilaciones libres, forzadas y amortiguadas. Igual, su desarrollo yo pienso que ya lo han visto con el IGE. Las ecuaciones más importantes son estas. Esta primera, ¿correcto? Ya. Esta primera es la ecuación de la amplitud de movimiento, ¿ya? Es decir, yo puedo obtener cuánto es la amplitud del movimiento con ayuda de la fuerza externa, la constante de elasticidad del sistema o de resorte, la masa del cuerpo, frecuencia forzada y coeficiente de amortiguamiento. O también puedo obtener el ángulo de fase, ¿no ve? Con ayuda de estas expresiones igual. Pueden apoyarse en esta ecuación o en esta otra. En esta de acá. Ya, esta que toma en cuenta. Esta ecuación, en verdad, pueden anotarla así. XM sobre K. Y anulan esto, se olvidan de esto, ¿ya? Viene así la ecuación. Fuerza forzada, constante de rigidez. Esta es la frecuencia forzada, frecuencia natural circular, coeficiente de amortiguamiento y coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿ya? Dependiendo de los datos que les dé un problema, pueden utilizar cualquiera de esas dos. Vamos a hacer algunos problemas. Dice, un motor de 15 kilogramos se sostiene mediante 4 resortes. Ojo con este dato, 4 resortes. Cada uno de constante K de 45 kilonewtons por metro. El desbalance del motor es equivalente a una masa de 20 gramos ubicada a 125 milímetros del eje de rotación. Si el motor está restringido a un movimiento vertical, determina la amplitud de la vibración del estado estable del motor a una velocidad de 1500 RPM, suponiendo, inciso A, que no se presenta amortiguamiento.
inciso B, que el factor de amortiguamiento, que es C sobre que es el coeficiente de amortiguamiento sobre el coeficiente de amortiguamiento crítico, es igual a 1.3. Ya, como les dije, yo siempre parto de qué es lo que me pide. Me pide determinar la amplitud de la vibración. Es decir, quiere que determine esto. Es un problema de oscilaciones forzadas amortiguadas. Por lo tanto, solo hay una ecuación que me puede ayudar para esto. Y es esta. ¿Ya? O escrita en su otra manera. mm, o escrita en su otra manera. Es PM sobre K. ¿No ve? Y se olvidan de esto. Ya. Así. Aquí igual vamos a hacer eso. Nos olvidamos de esto. Y esto es PM sobre K. Ya. Con negritos. ¿Qué necesito para poder determinar esta amplitud de movimiento? Vamos a ver. Por ejemplo, la constante de desrigidez del sistema o de resorte del sistema me dice que esto es K y son cuatro resortes. Cuatro resortes. Y ojo, un resorte está aquí, otro resorte aquí. Estos resortes están, perdón, estos resortes están en paralelo. ¿Ven? Suma de resortes en paralelo. Cuatro resortes en paralelo. Los resortes en paralelo se suman de manera normal y algebraica. Es decir, va a ser 45 más 45 más 45 más 45. O bien 4 por 45 kilonewtons por metro. De ahí puedo obtener esto. ¿Qué más? La frecuencia forzada. ¿De dónde puedo obtener esta frecuencia forzada? Aquí, si se dan cuenta, me da lo que es RPMs. ¿Ya? Estos RPMs son del motor, ¿no ven? Este es el agente externo que está girando a 1500 RPMs. Siempre que les den esas RPMs, esto representa, o a partir de esto se puede obtener lo que es la frecuencia circular forzada. Entonces, esto sí puedo determinar. ¿Qué más? Esto es así, y esto está bien así, y esto está bien así. Ya. ¿Qué más podemos hacer? La frecuencia circular natural, esta. ¿Será que la puedo determinar? Todo este cuerpo o este sistema es así. Es una masa que representa el motor, un resorte y un amortiguador. ¿Ya? Este sistema es equivalente a este sistema de aquí es equivalente al otro que hemos visto, al que hemos visto en acá. ¿Dónde está? Es equivalente a este. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que este sistema así, resorte, masa y esto, se comporta de la misma manera que un sistema así, resorte, amortiguador y todo esto anclado a la masa. Es decir, la expresión que me sirve para esto es la misma expresión que me sirve para esto. Ya entonces puedo considerarlo un sistema de masas resorte amortiguador simple. ¿Ya? Por lo tanto, esta frecuencia circular natural es igual a K sobre M. Además, si se dan cuenta, esto depende netamente de la constante del resorte y de la masa. ¿Ya? Así que solo depende de que el sistema esté con un resorte así y una masa dispuesta de esa manera. Entonces, eso lo puedo determinar. ¿Qué más podemos determinar? Este factor de amortiguamiento me da de dato. Me dice, inciso A, que no se presenta amortiguamiento. Inciso B, que el factor de amortiguamiento es de 1.3. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Me falta esta P sub M. ¿Cómo la puedo determinar? Vamos a ver más adelante. Pero para eso me da estos dos datos. Me da una masa externa y una distancia a la que se encuentra esta masa del punto de rotación. Muy bien, entonces
continuemos. Vamos a ver. Hagamos primero. Ya. Lo primero que voy a determinar, la frecuencia circular forzada. Les había mencionado que esto se obtiene a partir de las RPMs. Eso se representa con N, 1500 revoluciones por minuto. Esto yo lo tengo que llevar a radianes por segundo. ¿Cuánto vale un minuto? 60 segundos. ¿Cuánto es una revolución? Una revolución es una vuelta de circunferencia. Pero una vuelta de circunferencia también es lo mismo que 2pi radianes. ¿No ven? Entonces reemplazo. Entonces la frecuencia forzada va a ser 157.1. Reemplazando. La frecuencia circular natural, como les dije, es un sistema de masas de sorte simple. Por lo tanto, esto es la raíz de 4 por k sobre m. Este 4 por k debido a los resortes en paralelo. Reemplazamos y se obtiene esto. La división entre estos dos me da 1.43. Muy bien, ¿qué más? Ahora sí, ¿cómo obtenemos la fuerza oscilante o la fuerza forzada? Me dice que la fuerza forzada es el equivalente a una masa que está a esta distancia de la rotación, del punto de rotación o del eje de rotación. ¿Lo ve? Ya. Entonces tengo que hallar una fuerza que produce esto. ¿Ya? Esto, esta masa externa está girando continuamente así. ¿Ya? Y ahora, por física uno, si una masa gira a una velocidad constante en un movimiento circular, tiene lo que es una componente de aceleración, y esa es la aceleración normal. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el centro de la circunferencia. ¿Lo ven? Y por ende, tiene una aceleración normal, y por lo tanto también tiene lo que es una fuerza externa. En este caso, esta fuerza tiene esta dirección, esta fuerza P sub m. ¿Ya? Lo que nos importa es la parte escalar. ¿A qué es igual esta fuerza? Digamos, hacemos sumatoria de fuerzas normales iguales a la masa por la aceleración normal. La única componente, perdón, ya, entonces, esta fuerza P sub m va a ser igual a, a la masa del cuerpo por la aceleración normal. La aceleración normal está dada bajo una ecuación. Bien puede ser la frecuencia circular al cuadrado o la velocidad angular al cuadrado por el radio de curvatura o bien la masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. La expresión que más me va a ayudar va a ser esta. ¿Ya? Eso. Ahora, esta velocidad angular. ¿A qué velocidad angular gira? A la velocidad del motor. ¿Cuánto es eso? El valor de la frecuencia circular forzada al cuadrado. Y ahora, este radio de curvatura. ¿Qué radio es? Es la distancia desde el punto que estoy analizando o desde la masa hacia el punto de rotación. Y eso es D. ¿Ya qué más? Esto sería la masa del cuerpito. Esta es la fuerza externa que produce eso. ¿Lo ven? Muy bien, reemplazando se llega a esto, que su fuerza externa es de 61.7 newtons. Muy bien, para el inciso A me dice sin amortiguamiento. Si no hay amortiguamiento, es como decir que esta C es igual a cero. Cero por algo que no sea infinito, cero. ¿Lo ven? De ahí es que todo este término llega a valer cero. Muy bien. Entonces, simplemente me queda esta ecuación y reemplazar. Reemplazando el valor de la fuerza externa, de la constante del resorte, de la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural, se llega a esto. Este es el valor de la amplitud. ¿Qué más? Ahora, para el caso en que sí existe un amortiguamiento, un factor de amortiguamiento de 1.3. Voy a utilizar la misma expresión, pero en este caso, como hay amortiguamiento, ya no puedo hacer esto cero. Esto termina cero. ¿Saben? Entonces reemplazamos. En vez de P de la fuerza externa forzada, va a entrar esto, de la constante esto. Entra lo mismo en este caso. Más dos veces el factor de amortiguamiento, C sobre C sub C, 1.3, por la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural.
y eso de aquí valía 1,43. Todo eso elevado al cuadrado. Y ese es el valor de amplitud que me da. Noten que con amortiguamiento este valor es menor a este. Muy bien, este es el otro problema que vamos a hacer o que hemos hecho en clases presenciales. Es un motor de 50 kilogramos, se atornilla directamente a una viga horizontal ligera que tiene una deflexión estática de 6 milímetros debido al peso del motor. El desbalance del rotor es equivalente a una masa de 100 gramos ubicada a 75 milímetros del eje de rotación. Si la amplitud de la vibración del motor es de 0,8 milímetros a una velocidad de 400 RPM, determine. Aquí está. Determine el factor de amortiguamiento C sobre C sub C y el coeficiente de amortiguamiento C. ¿Ya? Eso es lo que tengo que determinar. Primeramente, ¿dónde encuentro este término? Lo encuentro en esta expresión de aquí. ¿No ven? Esto que se ve colocado. De aquí tengo que despejar esto y hallar todos los términos que me falten. ¿Ya? Y eso es lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, aquí nuevamente hemos enunciado la ecuación donde tenemos que determinar todo esto. Es un motor, igual gira a 400 revoluciones por minuto. De aquí puedo determinar lo que es la frecuencia forzada. Me daba 41,88. Igual, este cuerpo lo puedo tratar como un sistema de masas de sorte simple. En vez del motor puedo anotar lo que es la masa, esto va a ser masa. Y ahora, aquí había una diferencia, es que la viga se flectaba. ¿Ves? La viga era así, digamos que era así, y esta se flectaba así. No hay resorte si se dan cuenta, pero me daba me daba una flexión. Esta flexión de aquí era de 6 milímetros, 6 milímetros. Ya. Ese pedazo o esa parte que se flectaba, ay, perdón, no puedo ver. Ya, esa parte que se flectaba era producto de un peso, y ese peso era del motor. Entonces, por la ley de Hooke, fuerza, en este caso el peso del motor, es igual a la constante de elasticidad de un cuerpo rígido multiplicado por la deflexión. De aquí podemos despejar K. K va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la deflexión. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, este sistema, en vez de esta viga, lo puedes reemplazar por un sistema de masa y en vez de la viga, un resorte. Y si se dan cuenta, es un sistema de masas resorte simple. Por lo tanto, aquí puedo aplicar la frecuencia circular natural, es a la raíz de K sobre M. Y eso lo van a ver en el desarrollo de la pizarra. Aquí lo mismo. ¿No ve? Esta viga se flecta y se puede hallar su constante de rigidez, ¿no ve? O su constante de elasticidad. Se determina ese valor. Luego, como les dije, la frecuencia circular natural, como es un sistema de masas de sorte simple, se puede determinar bajo esta ecuación. Y al igual que hemos hecho aquí arriba, ¿no ve? La frecuencia forzada, no, perdón, la fuerza oscilante o la fuerza forzada se determina a partir de esto. La masa del cuerpo eh, que está, ah, perdón, la masa desbalanceante le voy a llamar, ¿ya? Esta masa desbalanceante por la aceleración normal. Igual hemos hecho aquí. Lo mismo. Esa fuerza forzada es igual a la masa, aceleración normal. Y igual que así, reemplazamos y obtenemos un valor. Una vez que tenemos eso, se despeja el factor de amortiguamiento, como pueden ver acá, ya eso es más algebraico. Y se llega a esta expresión de aquí, que ese valor vale 0,905. Y ahora, como es un sistema de masas de sorte simple, puedo utilizar esta expresión para determinar el coeficiente de amortiguamiento crítico. El coeficiente de amortiguamiento crítico es 2 veces la masa por la frecuencia natural. ¿Lo ven? Y dado que tengo esto, tengo C sobre C sobre C sub C es igual a 0,9055. C va a ser igual a 0,9055 por C sobre C sub C. Pero ¿cuánto vale ese coeficiente de amortiguamiento crítico? Vale 2 veces la masa por la frecuencia natural.
0,9055 por 2 veces la masa. La masa del motor, 50 kilogramos. La frecuencia natural, 40,44. Y con eso llegan a este resultado. Muy bien. Hasta ahí sería la parte de movimiento oscilatorio.